Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Os invito a abrir sus Biblias. Vamos al libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo ha ido la semana en el trabajo? Está difícil la situación, ¿no? Pero confiamos en el Señor que Él nunca nos va a dejar desamparados, ¿no? El rey David alguna vez dijo esto, que algo que siempre repetimos y conocemos. Él dijo: joven he sido y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La premisa es justo, ¿eh? ¿Quién es justo? Aquel que ha sido redimido por el Señor. Esto no es una promesa para todos, es para los justos, aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y a lo largo de los años uno puede ver la gracia de Dios de manera amplia y generosa. Puede haber estrechez, pero nunca faltará el pan en nuestra mesa. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos hace 2 semanas, titulado El Evangelio del Señor Jesucristo. Dije la semana pasada que este es un tema que causa mucha confusión, porque aún en el mundo evangélico hay bastante ignorancia en cuanto a lo que el Evangelio es. Si preguntáramos qué cosa es el Evangelio, ¿cómo lo definiría usted? ¿O en qué consiste el Evangelio? Les dije que se había hecho una encuesta en los Estados Unidos entre todos aquellos que asistían a las iglesias, y el 80% aproximadamente no sabía lo que es el Evangelio. Y es algo grave, porque el Evangelio es el centro del mensaje de las Escrituras. No conocer el Evangelio y estar en la iglesia significa que hay algo que está mal. ¿Qué cosa es el Evangelio? Dijimos ya que hay varias cosas que no son el Evangelio. Número 1, dijimos que el Evangelio no es el medio por el cual Dios te salva de los sufrimientos. Ese es un concepto muy arraigado dentro del mundo evangélico. No, el Evangelio no es el medio por el cual Dios salva de los sufrimientos a los hombres. Los sufrimientos son el resultado directo del pecado. Sufrimos porque pecamos y recibimos las consecuencias directas de nuestro mal proceder frente a las leyes de Dios. El Evangelio no es el medio por el cual tú alcanzas realización en tu vida. Eso tampoco es el Evangelio. Esa premisa de que Dios tiene un plan maravilloso para ti ha causado a veces mucha mala comprensión de lo que el Evangelio verdaderamente es. Dijimos que el Evangelio es buenas noticias
la semana pasada, y brillan más cuando conocemos la condición desesperada del hombre. El Evangelio no se aprecia en su real dimensión cuando no conocemos cuál es nuestra condición, cuál es la condición de la gente que está sin Cristo. Y dijimos que había por lo menos 5 cosas que la Escritura muestra como unas malas noticias sobre los pecadores. Número 1, dijimos que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa que no tienes acceso para estar delante de Dios. El hombre ha sido separado. Génesis capítulo 3 muestra cómo Dios echó del huerto del Edén al hombre, y desde ese momento el hombre quedó separado de la gloria de Dios. No solamente eso, sino que la Escritura también dice que el pecado ha introducido la muerte. Y eso es algo invariable. Todos los días muere alguien. Nosotros también vamos a morir. La muerte sigue diciéndonos que la sentencia de Dios por el pecado sigue vigente. Cada vez que muere algún familiar, alguna persona, tenemos que pensar inmediatamente cuán severo ha sido el pecado que Dios ha tenido que castigarlo de esa manera. El hombre fue creado para ser eterno, para poder vivir y disfrutar de la presencia de Dios. Pero el hombre pecó y el pecado trajo muerte. Muerte física, pero también muerte espiritual. Y la muerte espiritual se manifiesta de diferentes maneras. Una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No se está refiriendo a la vida física, porque no se le puede dar vida a aquel que está vivo. Se refiere a que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se manifiesta la muerte espiritual en el hombre? Dijimos que había varias cosas. Su voluntad está esclavizada al pecado. Él siempre se va a inclinar hacia lo malo. A lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Basta ver lo que pasa en nuestra sociedad. Mire usted las noticias hoy día y se va a dar cuenta que esto es verdad. Segundo, sus afectos también se encuentran totalmente alienados. El hombre, dice la Escritura, es aborrecedor de Dios, amador es más de los deleites que de Dios. Él no se complace en Dios, él aborrece a Dios, es implacable, es cruel. Y la Escritura habla de que todo esto es resultado de haber pecado contra Dios. La mente del hombre está en tinieblas. Él no puede entender el mensaje del Evangelio. Su mente está en oscuridad. Y todo esto es directa consecuencia de haber pecado. Y dice la palabra del Señor que hay una sentencia final para el hombre, el castigo eterno. Y leímos cada uno de estos pasajes y los meditamos. Entonces, cuando uno va a predicar el Evangelio, primero tiene que conocer cuál es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Muerto espiritualmente, un hombre esclavizado por el pecado, destituido de la gloria de Dios y que le espera la condenación eterna. Hoy día vamos a avanzar un poco más para poder comprender el mensaje del Evangelio. Vamos a leer nuevamente el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justificación de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
El pecado es tan pernicioso que todo lo mancha, todo lo corrompe, todo lo que toca lo contamina. Y para poder entender mejor el Evangelio, siempre tenemos que partir de Dios. Siempre tenemos que partir de Dios. Martin Lloyd-Jones dice algo muy certero, y lo he tomado nota aquí porque creo que es lo correcto. Para poder entender el Evangelio, no podemos empezar primero como el hombre, porque esa es la distorsión que se ha hecho el día de hoy. Empezamos primero por el hombre. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, y lo he anotado aquí, cito. Él dice: si no empezamos por la santidad de Dios, nunca llegaremos a comprender el mensaje del Evangelio, que es posible únicamente a través de la muerte de Cristo. Si Dios solo fuera amor y misericordia, entonces todo lo que tendría que hacer Dios es simplemente perdonar al hombre. Pero en todo el mensaje del Evangelio, la cruz está en el centro. Sin la muerte de Cristo no hay perdón para el pecado. Y añade Martin Lloyd-Jones: si no entendemos esto, entonces la cruz está de más. Tenemos que empezar y partir desde la persona de Dios. Y creo firmemente lo que dice Martin Lloyd-Jones: debemos entender el Evangelio a partir de la santidad de Dios. La santidad de Dios ha sido pisoteada por el hombre, por el pecado. Si no empezamos por ahí, no vamos a poder comprender lo que el Evangelio es. La Escritura dice que Dios va a castigar el pecado de los pecadores porque Él es santo. Y a veces no entendemos la dimensión de lo que significa que Dios es santo. Y pensamos que al final Dios no va a castigar a los pecadores porque su amor es tan grande que al final Dios terminará perdonando a todos. Eso no se encuentra en las Escrituras. Eso no está en la palabra de Dios. Así que quiero que empecemos y veamos qué significa que Dios es santo y que Él va a castigar el pecado. Porque por ahí tenemos que empezar para tener una mayor comprensión bíblica de lo que el Evangelio es. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, por favor. Apocalipsis capítulo 15. Dice así la Escritura. Hay una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú y nadie más que tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo tú eres santo. Dios es el único santo por naturaleza. La esencia del ser de Dios es la santidad. Él está apartado de toda corrupción, de toda contaminación. Él es la pureza absoluta. En Él no hay ninguna mancha. Dice el apóstol Juan: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El profeta Habacuc dice: muy puro de ojos eres, Señor, para ver la maldad, ni puedes ver el agravio. Dios es puro, santo. Él es la suma de toda la santidad. No hay nada más puro que Él. La esencia de su ser es la santidad. La palabra santo en el Antiguo Testamento es la palabra kad. Y la palabra kad significa cortar, separar, apartar, de donde entendemos que ser santo significa
que está apartado y separado. Dios es santo porque Él está apartado de toda maldad, de toda corrupción, de toda impureza. Por eso es que el pecador no puede estar al lado de Dios. El pecado es algo que Dios detesta. Dice el Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. Vamos a buscarlo. Mire lo que dice allí. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. Hablando de la santidad de Dios. Dice así la Escritura: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Hay alguna esperanza para el pecador? Los hombres piensan que ellos pueden vivir en el pecado y que Dios va a escuchar sus oraciones. La Escritura dice que Dios es tan santo que el malo no puede habitar junto a Él. Él detesta la maldad. Dice que la oración de los impíos es abominación ante los oídos del Señor. La Escritura muestra que Él es puro, es limpio. En Él está la suma de toda la pureza y de toda la santidad. La esencia de su ser es santo. Alguien que nos puede graficar en la Escritura acerca de la santidad de Dios es el profeta Isaías, ¿verdad? Y el profeta Isaías dice algo como esto. Vamos a ir rápidamente al profeta Isaías. En el conocido capítulo 6, capítulo 6 de Isaías. Mire lo que dice la Escritura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A este hombre de Dios, a este siervo de Dios, se le permitió tener una visión de la presencia de Dios. Dice que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Estas dos palabras, alto y sublime, nos habla justamente de la santidad de Dios. Que Él está en un trono alto significa la distancia que hay entre Dios y su creación. Él está alto. No en vano a Él se le llama en la Escritura el Altísimo. Cuando usted levanta sus ojos al cielo y puede ver una estrella a lo largo que centellea, y a usted le enseña de que la luz que usted está viendo allí ha viajado muchos años para poder llegar a la tierra, una distancia infinita. Dios está más lejos que eso todavía. Él es el Altísimo. Él es inalcanzable para el hombre pecador. Si Él no condescendiera, si Él no tuviera misericordia de nosotros, ninguno de nosotros podría conocer siquiera algo de Dios. Y su trono, dice, no solamente es alto, sino sublime. ¿Qué cosa significa sublime? Sublime significa elevado, excelso, único en su género, lo cual indica que como Dios no hay otro. Los hombres se crean un Dios a su imagen y semejanza y piensan que Él es un anciano decrépito que ve las maldades de los hombres y que las va a pasar por alto. Se equivocan. Él está sobre un trono alto y sublime para indicarnos que Él no es como nosotros. Él no es como tú, Él no es como yo. Él es único. Él es el alto y sublime. Isaías va a decir más adelante en el capítulo 57:
Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad: yo soy el Señor y mi nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la eternidad. Qué importante eso. Porque usted y yo vivimos en la temporalidad y vivimos pegados a esta tierra. Vi yo al Señor en un trono alto y sublime, pero sigue hablando Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aún, para que podamos entender la grandeza, la santidad de Dios, al profeta Isaías se le permite ver que estos seres angelicales creados por el Señor, que están delante de su trono, con 2 alas cubren sus rostros, con otras 2 cubren sus pies. Estos seres que son creados por el Señor y que no están afectados por el pecado, aún ellos no pueden estar sin cubrir sus rostros delante de Dios, que es santo. Imagínense usted y yo, estos seres angelicales están sin pecado, ellos no pueden pecar, y aún ellos cubren sus rostros y cubren sus pies, reconociendo su indignidad delante de aquel que es purísimo, santo, sin mancha. Dice la Escritura que ellos clamaban el uno al otro, daban voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es 3 veces santo. Nuestra mente no puede entender la grandeza de su santidad. Decía un hombre de Dios que la santidad de Dios adorna toda su naturaleza. A nosotros no se nos ordena ser omniscientes, pero se nos ordena ser santos, como Él es santo. Está la santidad de Dios, que dice: los quiciales de las puertas del templo donde está el Señor se estremecieron al escuchar la santidad del Señor. Y el profeta Isaías fue conmovido y aterrado por esa visión, que exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey. Y creo que deberíamos de orar para que Dios abra nuestros ojos y pudiéramos entender un poco más de la santidad de Dios. Dios aborrece el pecado, el malo, el pecador, el impío no puede permanecer delante de Él. No entendemos esto a cabalidad. Mientras más conozcamos a Dios por medio de su palabra, nuestra adoración será más reverente. Personalmente, yo no puedo orar normalmente de otra manera que no sea de rodillas. No puedo. Sé que no es la única manera de poder orar al Señor, pero yo tengo que arrodillarme, inclinar mi rostro delante de Él, porque Él es santo. Yo reconozco que soy pecador, redimido por la gracia de Cristo. Y así como estos seres angelicales, uno tiene que cubrir aún su rostro al dirigirse a aquel que es puro y santo. Si no entiendes esto, el pecado hace presa de ti y tú piensas que el pecado es un pecado. Total, todos los hombres son pecadores.
la santidad de Dios. El Evangelio comienza con la santidad de Dios. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre pecador, ¿ven? Isaías, ¿era un hombre de Dios? ¿Quién podría negar? ¿Era un hombre piadoso? ¿Quién podría poner en duda eso? Y aún él dice: soy un hombre inmundo de la. Él reconoce que necesita de la gracia del Señor. La santidad de Dios. La santidad de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los hombres han mancillado la santidad de Dios. Los hombres han deshonrado la santidad de Dios. Y Dios va a castigar el pecado porque tiene que demandar el justo juicio. Porque Dios no solamente es santo, sino que también es justo. Su santidad, nunca olvide esto, la santidad de Dios demanda justicia. El pecado es una afrenta contra la santidad de Dios. La justicia está íntimamente ligada a la santidad de Dios. A veces preguntamos: ¿por qué nos pasa esto en la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Dios es justo. El profeta Nehemías, o el hombre, este siervo Nehemías, allí en el capítulo 9, ha registrado la oración y la confesión de Esdras. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 30. Dice así la escritura, hablando de la misericordia del Señor. Esta es la oración de Esdras. Esdras está orando, confesando los pecados del pueblo de Dios. Dice así, el versículo 30: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Y miren lo que dice aquí, este es importante: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque nosotros hemos hecho lo malo, y tú has actuado rectamente con nosotros. Cada vez que se quebranta los mandamientos de Dios, cada vez que la santidad de Dios es mancillada, la santidad de Dios demanda justicia, y Dios va a vindicar su justicia. No entendemos eso tampoco, que Dios es justo. Y la escritura aquí dice que el sufrimiento del pueblo de Dios, todo lo que les había pasado, era como consecuencia de que Dios había aplicado su justicia. Tú eres justo en todo lo que nos ha pasado,
porque tú has actuado rectamente y nosotros habíamos hecho lo malo. Por eso a veces preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿No será porque hemos quebrantado los mandamientos de la palabra del Señor? La santidad y la justicia de Dios están íntimamente relacionadas. Uno peca y el pecado no puede quedar sin castigo. Voy a llevarlos a Deuteronomio, capítulo 32. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio, capítulo 32. Un texto conocido también que habla acerca de la justicia de Dios. Dios es justo. La Escritura dice que Dios es un juez justo. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La esencia de su naturaleza es la justicia. Dios es justo y recto. Y la Escritura a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la justicia de Dios. El Nuevo Testamento, si usted quiere buscarlo allí en Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6, habla de la justicia de Dios. Dice que Él va a pagar a cada uno conforme haya sido su obra. Eso es justicia. Dios es justo. Si se quebrantó los mandamientos de Dios, su santidad, Él va a demandar justicia. Justicia. Él va a pagar a cada uno conforme haya sido su obra. El Salmo capítulo 7, versículo 11. Mire lo que dice. Habla de la justicia de Dios. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dice la Escritura: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, no un día, sino todos los días. Y cuando usted lee el versículo 12 de este mismo capítulo, usted va a encontrar algo como esto. Usted va a encontrar algo como esto, que dice: si no se arrepienten, ¿qué va a hacer Él? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado saetas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no se arrepienten, Él aplicará su justicia. Hay algunos que no les gusta ver a Dios de esta manera. Nos encanta ver a Dios como un Dios amoroso, que va a pasar por alto todos los pecados. Él es un ancianito que está en los cielos, casi miope, se hace de la vista gorda, y al final Él perdonará a todos porque Él es muy bueno. Yo no encuentro eso en las Escrituras. La Escritura dice que Él es santo, y su santidad violentada, ultrajada, mancillada, pisoteada por el hombre, demanda la justicia de Dios. Y como Dios es justo, Él va a retribuir, porque su justicia es retributiva. Él va a pagar a cada uno conforme a su maldad. Dios es juez justo, está airado contra el impío, no un día, todos los días. Y si no se arrepiente, Él tiene ya afilada su espada. Él tiene ya afilada su espada.
Esto nos lleva a ver que no solamente Dios es santo y justo, sino que su justicia también demanda castigo. Un castigo. Y esto nos lleva inevitablemente a ver la ira de Dios. La ira de Dios. La Escritura habla de la santidad de Dios de una manera reiterada. Se dice de Dios que su nombre es santo. Su palabra es santa. Su ira también es santa. ¿Qué cosa es la ira de Dios? La santidad de Dios, pisoteada por el hombre, demanda justicia. Y la justicia de Dios demanda el castigo. Cuando su justicia se ejecuta, entonces se manifiesta la ira de Dios. En la Escritura la ira significa el furor de Dios, el enojo de Dios. Y siempre cuando se habla de la ira de Dios, la imagen es de un toro, de esos salvajes que están bufando. Así dice literalmente el texto hebreo. La ira de Dios es como un toro que está para salir feroz, a arrasar con todo lo que se encuentra a su alcance. Y la Escritura habla de que Dios va a castigar invariablemente el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. La ira de Dios se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mire lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tiene? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Contra toda impiedad de los hombres. Y dice que detienen con injusticia la verdad, la verdad. Esto lo vemos ahora más que nunca. Dice que la ira de Dios se revela. Se reveló en el Antiguo Testamento y se sigue revelando el día de hoy. Allí Moisés en el Antiguo Testamento dice: ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir y no hay quien pueda librar de mi mano. Y a continuación dice: voy a afilar mi espada y voy a hacer venganza sobre todos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que lo aborrecen, aquellos que detestan su palabra. El malo no puede estar junto a Dios. Y la ira de Dios se revela desde Génesis. Por un solo pecado de nuestros primeros padres se introdujo la muerte y la destitución. Eso es la ira de Dios. Una vez le preguntaron a R.C. Sproul: pastor, ¿no le parece que Dios ha sido muy severo? Porque fue un solo pecado. Y R.C. Sproul se enojó y dijo: ¿te parece un solo pecado que es demasiado castigo? No, la gracia de Dios brilla ahí porque el hombre debería estar muerto y fulminado. Sin embargo, vemos cómo brilla la gracia de Dios. Los echó, pero no los abandonó, aún los siguió sosteniendo para que su gracia pudiera brillar. Lo que pasa, dijo él, es que no entendemos la santidad de Dios. Si el hombre peca contra el hombre, no hay mayor problema, pero si un hombre peca contra Dios, está en graves problemas.
¿Se acuerda usted? El diluvio es una muestra de la ira de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Antes del diluvio, Dios dijo esto: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio del pensamiento de ellos en su corazón era de continuo el mal. Y el siguiente capítulo se ve que viene el diluvio. Desaparecieron todos. Los estudiosos dicen que había tanto mayor población que la que tenemos ahora. Solamente se salvaron 8. Sigue avanzando el tiempo. El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que ha quedado como un testimonio del furor de Dios. Y cuando usted va a la Escritura, allí a Génesis capítulo 13, versículo 13, puede buscarlo si quiera, usted ve por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. El texto dice así: mas los moradores de Sodoma, los hombres de Sodoma, eran malos en extremo, pecadores contra el Señor. Y esas 2 ciudades quedaron calcinadas hasta el día de hoy, muestra de la ira y el furor de Dios. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios, y Dios los borró. Pues sigue avanzando y usted ve la ira de Dios sobre Egipto. Cuando Dios liberta a su pueblo, usted lee la Escritura, Dios trajo la muerte sobre todos los primogénitos de Egipto. Ese es el furor de Dios. Dios destruye a los pecadores. Y le voy a mostrar un pasaje para que vea cómo dice claramente que ha sido la ira de Dios la que destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Vamos al Salmo 78, por favor. Y eso justamente lo estuve leyendo esta semana una y otra vez, meditando en mi corazón. Salmo 78, por favor. Versículo 43. Hablando justamente el escritor sagrado acerca de este evento, recordando lo que había pasado, recordando al pueblo de Israel lo que Dios había hecho a favor de su pueblo y cómo había mandado sus juicios sobre una nación que era pecadora y rebelde contra Dios. Miren lo que dice, vamos a leer el versículo 43. Dice así: cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor ¿de qué? De su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito de Egipto. Esto es la ira de Dios. No nos gusta ver así a Dios, pero no se puede separar de lo que es su naturaleza. Él está enojado contra el pecador. Su juicio y su ira está reservada para el pecador. Algunas veces su ira se manifiesta en este tiempo presente como un anticipo de la gran ira del día que Dios ha destinado para la destrucción de los pecadores.
y conocer a Dios. Nos encanta ver a Dios como un Dios que va a perdonar todo. Pero Dios no puede perdonar simplemente porque Él sea amor. Si Él perdonara simplemente porque es amor, entonces no sería Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no sería justo. Y la justicia demanda castigo al que ha quebrantado las leyes. Pongo la ilustración que el pastor Paul Washer puso alguna vez. Creo que ilustra bien. Si hay un criminal que ha matado a su padre, a sus hijos, y este criminal confiesa su delito ante el juez, ha matado a su familia con ferocidad, y este criminal asesino allí delante del juez le dice: señor juez, sí, yo maté a esta señora y maté a todos los hijos de este señor, a todos los maté, pero estoy profundamente arrepentido, reconozco mi maldad, estoy arrepentido. Y entonces el juez dice: veo que tu arrepentimiento es sincero, así que voy a absolverte, no voy a mandarte a prisión porque veo que hasta lágrimas has derramado, así que te libero de cualquier condena, estás libre, continúa con tu vida. ¿Qué pensaría usted de ese juez? Inmediatamente en su mente usted dice: ese juez es un juez prevaricador, injusto, no castiga el delito. ¿Y usted qué piensa que Dios va a hacer? ¿Que Dios va a pasar los delitos de los hombres por alto? ¿Usted piensa que Dios lo va a perdonar simplemente porque Él es amoroso? Su santidad demanda justicia y su justicia demanda castigo retributivo. Todo esto que vemos en las Escrituras es la ira de Dios frente al pecado. Por eso Romanos capítulo 5 que leímos la semana pasada, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran esos impíos? Nosotros, impíos, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Dios es santísimo, justo, puro, un Dios vengativo para sus enemigos. Dice que Él guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son todos aquellos que desprecian a Dios. Ya les dije la semana pasada que la gente no anda por la calle diciendo: soy enemigo de Dios, yo soy enemigo de Dios. Tú les preguntas a ellos, no te van a decir eso, aunque algunos hay que sí lo dicen. Pero ¿saben cómo se manifiesta su enemistad? Por su forma de vida. Su forma de vida va declarando que ellos aborrecen a Dios. Dice la Escritura que Dios guarda enojo para sus adversarios. Es más, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice clarísimamente que el día de la ira del Cordero va a llegar. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay un día en que Dios va a derramar sus copas de ira sobre este mundo. Lo que vemos ahora es nada con lo que vemos. Por eso cuando me hablaban del COVID-19, es nada. ¿Usted sabe lo que significa que la tercera parte del mundo muera? ¿Cuánta población somos en el mundo? 7.000, pasamos por. ¿Cuánto es la tercera parte? 2.000 millones de personas muertas de un solo golpe. Así dice el libro de Apocalipsis. Eso es la ira de Dios derramada sobre los pecados.
Dice la Escritura que nosotros hemos sido librados de la ira venidera. ¿Cómo? ¿Cómo hemos sido librados de la ira venidera? Allí entra a brillar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vamos a Romanos nuevamente, capítulo 1. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y miren lo que dice aquí con atención. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está también condensado cómo Dios justifica al pecador y cómo nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Pero esto lo desarrollaremos la próxima semana. El Evangelio comienza con la santidad de Dios. No, el hombre no es tan valioso que tuvo que morir Cristo por él. La muerte de Cristo nos enseña que el pecado es tan odioso delante del Señor que no había un sacrificio mayor que la vida misma de su Hijo Jesucristo. El pecado es tan abominable ante los ojos de Dios que Dios lo va a castigar en un infierno eterno. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios está en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si vamos a predicar correctamente, tenemos que conocer estas cosas. Si no, vamos a estar yendo por la calle diciendo: ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para ti. Mira, eres tan valioso, pero tan valioso que Cristo tuvo que morir por ti. No, nuestro pecado era tan enorme que no podía ser quitado con nada, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Dios ha redimido para sí un pueblo celoso de buenas obras. El pueblo de Dios se distingue por eso, por buenas obras. Así que oremos que esto se nos quede grabado en la mente y el corazón. Dios es santo, 3 veces santo, justo, y su justicia demanda un castigo. Y su castigo, su ira, se ve a lo largo de las Escrituras. Tengamos cuidado. Dice la Escritura, el libro de Hebreos, que debemos acercarnos a Dios con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No olvides esto: con Dios no se juega. Si tú crees que juegas con Dios, estás jugando con tu alma. Puedes engañar a todos, a Dios no. Y Dios, dice la Escritura, los pecados de algunos hombres no se descubren ahora, pero se descubrirán después, porque no pueden quedar ocultos para siempre. Y el Señor Jesucristo dijo: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. En la congregación de los justos es hermosa la alabanza. La santidad conviene a tu casa, dice el Señor. No podemos adorar a Dios si estamos con las manos sucias. Tenemos que adorar a Dios como Él ha ordenado en su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Tú eres santo. Ayúdanos a entender qué significa. Nuestra mente
muchas veces se llena de tinieblas de este mundo. Tú eres justo. Y decimos como tu siervo Esdras. Pero todo esto nos ha sobrevenido, todo este sufrimiento, porque hemos pecado y tú rectamente has hecho con nosotros, porque eres justo. Gracias te damos, porque para esto apareció tu Hijo Jesucristo, para librarnos de la ira venidera. Te damos gracias. Gracias por tus santas palabras. Abre nuestros ojos y ayúdanos a que podamos predicar tu palabra, tu evangelio correctamente. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Nos ponemos